Primero que nada quiero compartir con ustedes un versículo. Allí en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 25. Uno solo, que nos dice así: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en todo lo que hace. Qué linda palabra, porque hay promesa, ¿no?, de ser bienaventurado aquel hijo de Dios, aquel renacido de Dios que permanece y que persevera en la palabra y lo lleva a la libertad. Y somos llamados a libertad, como dice acá, ¿no? A libertad de los pensamientos, de las intenciones de este mundo, de la forma de actuar, de pensar, de los distintos criterios que se llevan adelante, que se usan para llevar adelante acciones, actividades. Y el Señor nos dice que somos libres de eso cuando nosotros vivimos en Él, ¿no es cierto?, cuando estamos atentos a sus caminos. Por eso, queridos hermanos, queridas familias, llevemos a los nuestros a Cristo, siempre buscando instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor, a que conozcan la preponderancia de Cristo en este mundo, de la importancia de tenerle, de ser hijos fieles, de aceptarle como Señor y Salvador, de dejar el viejo niño, la vieja mujer, el viejo hombre, y ser de Cristo, ¿no es cierto?, para que ese Espíritu Santo more en nuestras vidas y sea quien nos convenza de pecado, sea quien nos convenza de lo que es la vida del hombre natural y la necesidad de él, y podamos por su Espíritu Santo ser guiados y ser llevados en esta vida, ¿no? Porque si vayamos a nuestros hijos, si nos ponemos a conversar durante largo tiempo con él y con ellos y todos los días, ¿no?, como debe ser, ¿no es cierto?, donde haya una comunicación fluida, buscar que haya confianza, oídos suaves y palabras firmes, pero también verdaderas y suaves. Allí con esa comunicación vamos a descubrir que en muchos casos, y diría en un alto porcentaje de casos, aún los niños que están bajo los techos de una iglesia tienen conceptos errados en cuanto a importantes situaciones, importantes hechos de la vida. A veces son influenciados por otros adultos, influenciados por la internet, influenciados por los compañeros. Y no los podemos sacar del mundo, porque ellos necesitan interactuar de alguna manera y allí crecer y batallar en medio de todo lo que es impiedad, ellos crecer como hijos de Dios. Es más, cada vez menos se los puede sacar de la internet, porque ahora todo se hace a través de, muchas cosas se hacen a través de la virtualidad. Pero sí, hermanos, es orar por ellos, tener conversaciones intencionales con nuestra familia y con nuestros hijos particularmente, para que ellos sean fuertes en el Señor y para que puedan vivir esta libertad que nos habla también la palabra, que ellos también puedan ser libres de todo lo que el mundo quiere meterles en sus cabecitas, de todos los conceptos errados que han adquirido o que este mundo les quiere hacer adquirir, ¿no? Que ellos sean libres de lo que es ilegítimo delante de Dios, y aún a veces también hay que tener dominio de lo legítimo, ¿no?, para que seamos prudentes en lo que hacemos, en lo que decimos, ¿no es cierto?, usando también una medida, y eso los va a llevar a una vida feliz, a una vida plena, a poder ser el día de mañana jóvenes, adolescentes y luego hombres y mujeres bien encaminados en el Señor y seguros en el camino que están transitando y aquello que persiguen, ¿no? Bien parados en el Señor, viviendo en Cristo,
¿no es cierto? Y viviendo conforme a lo que Él establece. Y vemos actualmente los niños, ¿no? Por lo que uno a veces se entera por medios de comunicación o por diferentes relaciones que uno tiene con personas del mundo, que cada vez más hay niños que pasan por depresión, son muy ansiosos, impulsivos, niños que cada vez son más individualistas, que están más ciegos y más sordos de las realidades que el mundo vive y de los valores que realmente son valederos en esta vida, ¿no? Entonces, cuánto más nosotros debemos influenciar sobre los nuestros para que ellos a su vez puedan influenciar también en otros al llamamiento del Señor, al llamamiento a la salvación y a vivir bajo los principios divinos, ¿no? Animemos entonces nuestras familias, nuestros matrimonios, a vivir en Cristo, a llevar a nuestros hijos a Cristo también, para que ellos a su vez tengan relaciones saludables con otros niños, con otros jóvenes, cuando sean adultos, tengan relaciones saludables, tengan una autoestima también saludable, una autoimagen saludable, de saber quiénes son en el Señor, a qué los llamó Dios, por qué están, qué propósito tienen en esta vida. Es importante que ellos tengan claro eso, que tengan entonces ese cambio en sus vidas de un niño natural a un niño hijo de Dios. Y también que el carácter de ellos también vaya madurando. Y cuando sean grandes sean personas con carácter maduro, con un carácter dominado por el Señor, con dominio propio, influenciado siempre por ese Jesucristo, por ese Espíritu Santo que mora en tu vida y que queremos que more en la vida de ellos. Amén. Título del mensaje de esta mañana es El mensajero para un siervo. El mensajero para un siervo. Y un solo versículo leemos como, digamos, más que nada, punto de partida, y oramos luego. Dice Proverbios 13:17, el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Oramos. Amado y buen Dios, en esta mañana estamos aún en tus manos, en tu presencia, en tu casa, cantando con alegría, con entusiasmo, orando con intensidad desde temprano, esperando de completo en tu misericordia, socorro y ayuda. Padre, te ruego en el nombre de Jesucristo que nos concedas oír la voz de tu Espíritu, que nos abreves de ese torrente de delicias que provienen del cielo a través de la exposición de tu palabra. Alúmbranos con ella, alumbra nuestro caminar, nuestro andar, el camino por donde debemos andar, haznoslo entender. También convierte nuestra alma, transfórmanos desde el corazón, Señor. Permítenos oír con libertad. Líbranos del maligno, sus obras ocultas, silenciosas, que ejecuta muchas veces sin que podamos nosotros percibirlo. Líbranos de hombres malos. Líbranos, Señor, de todo aquello que pudiese dañarnos e impedirnos atesorar tus verdades y practicarlas luego. Concédenos también que seamos luego instrumentos, replicando a través de nuestras buenas obras esa buena conducta que en Cristo debemos llevar adelante para que otros viéndola te glorifiquen a ti, oh Padre, y bendigan tu santo nombre también y quieran o deseen ser también creyentes. Padre, te encomiendo a tu siervo que va a predicar el mensaje para que con toda libertad mental, emocional, espiritual pueda llevarlo adelante, y a cada uno de nosotros que escuchamos aquí o los que escuchen después puedan aprender, atesorar y practicar toda verdad
para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús, y los que le amamos con alegría decimos amén. Amén. Tome su asiento, mi amado y querido hermano, en esta mañana. Y tengamos este momento de reflexión. En esta mañana descanse de toda la problemática de la semana o inclusive la que tiene que enfrentar el lunes. Descanse en Dios, repose en su soberano control sobre el universo. Amén. Bien. Y concentrémonos, inclusive si podemos, anotemos, no porque no tengamos el bosquejo a disposición después, sino que como ayer lo hicieron los chicos, el anotar fija el conocimiento y el transmitir lo que adquirimos aún más, el enseñar a otros fija mucho más el conocimiento adquirido cual fuere. Así funciona nuestro cerebro, así funciona nuestra mente. La Biblia cita, y el título habla de un mensajero para un siervo, que es un poco una incógnita todavía para todos nosotros, hacia dónde apunta el mensaje. Pero evidentemente lo que hace mal es un comunicador, para quien sea, que comunica mal las cosas. Partamos de la base que ninguno somos perfectos, ninguno somos Dios. Dios tiene la particularidad, y en la Biblia lo vemos, que a veces en un renglón Él puede sintetizar verdades eternas y doctrinas eternas tan profundas y tan extensas que nos admiramos, como en un renglón. Bueno, es Dios. Bueno, nosotros no, somos hombres. Con todo, debemos ser fieles. Inclusive vio que la Biblia dice, hablando del mensajero, el ángelos de la iglesia, el ángelos es escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia que está en Tiatira. Al ángelos, dice en griego, significa al mensajero, no al ángel, sino al mensajero, o sea, al que transmite el mensaje, para que le comunique esto a la iglesia. Bueno, entonces, evidentemente, un mal mensajero, un ángelos malo, va a acarrear desgracia a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, pero está integrada, como todos ustedes saben, por los hijos de Dios, que tienen una faceta, los hijos de Dios, que es la faceta de la vida terrenal, donde también, a más de ser tenidos como hijos, primeramente son siervos, porque primeramente viene la cruz y luego la gloria. No viene la gloria sin cruz. Cristo tuvo la cruz y luego la gloria. Nosotros, en alguna medida, replicamos ese proceso. Primero, pasamos por la cruz, porque hemos crucificado nuestra carne con sus pasiones y deseos. También Jesús, de alguna otra manera, dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Cada día tome su cruz y sígame. Obviamente no está hablando de un crucifijo de adorno, sino está hablando de ese crucificar lo individual, lo personal, la personalización de la vida, sujetarme a mis deseos y ganas, a mi perspectiva, y muchas veces someterme a la perspectiva de Dios a través del contexto en donde me desenvuelvo. Ejemplo, en el trabajo, en la escuela. Usted no puede personalizar la empresa donde trabaja. Usted tiene que adaptarse a la empresa donde usted trabaja. Usted no puede personalizar la escuela
la secundaria donde estudia, ni inclusive la universidad donde usted estudia, no la puede personalizar desde su punto de vista personal. Debe adaptarse a los maestros, profesores y al sistema, aunque como muchos de los adolescentes saben, han renegado con el sistema guaraní, ¿no? El sistema, me refiero, para anotarse en las materias, para consultar las notas, ¿no? Han renegado muchos con el sistema. Recuerda el sistema lindo, ¿no? Lindo, pero para nada. Renegaron con ese sistema, bueno, a más no poder. Con todo, tuvieron que sujetar. Esto estoy hablando de los que estudiaron en la Universidad Nacional, ¿no? Ya las universidades privadas tienen sus propios sistemas y así con todo tienen sus muchos problemas, más si son a nivel nacional. Con todo, necesitamos entender esto, que en la Iglesia de Cristo no estamos exentos de esto. No podemos personalizar la iglesia o el cristianismo. Debemos adaptarnos al contexto de la iglesia local y funcionar y trabajar en ella siendo miembro que se preocupa de cumplir su función para beneficiar al resto de los miembros, bajo los términos normativa y directiva de la iglesia local donde Dios nos puso, donde Dios nos plantó. Amén. No estamos exentos. Entonces ahí ustedes tendrán un mensajero que comunicará salud espiritual, salud física consecuentemente, o desgracia. Si usted se incluye en una iglesia donde el mensajero lo único que comunica es desgracia, ¿por qué? Porque comunica una bolsita de palabras humanas mezclada con algunos versículos malinterpretados, usted va a vivir tarde o temprano, si no es en esta vida, en la venidera, una desgracia. Usted necesita tener un mensajero fiel que a usted le comunique el mensaje de Dios. Dios prometió: os daré pastores que os pastoreen con ciencia y con inteligencia. Es una promesa divina. La Biblia dice que Dios nos da pastores para alimentarnos. Inclusive los pastores tienen la responsabilidad no de ser señores de la grey, o sea, dueños de usted, porque no lo es, pero tiene que ser ejemplo en su estilo de vida, en su manera de conducirse, de enfrentar las dificultades, de manejar los problemas, las adversidades, de ser un buen administrador de lo personal, de la familia, de su núcleo interno, de los bienes que tiene, de la iglesia de Dios, porque el que no gobierna bien su casa, dice, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Se da cuenta? Evidentemente tiene que ser un mensajero fiel, pero Dios promete darte un mensajero fiel. Más allá de que lo valores o no lo valores, lo puedas calificar o no, recordá que siempre ese mensajero debe ser fiel, porque es necesario que el administrador de Dios, dice, sea fiel. Es necesario, no es opcional, es necesario. Ahora también es necesario que los oyentes sean fieles, porque de alguna manera lo que aprenden deben replicarlo en la vida. De nada le sirve a usted aprender si no aplica. Recuerda el mensaje: si quiero cambiar, ¿cómo hago? El mensaje: si yo quiero cambiar, ¿qué tengo? ¿Por dónde empiezo? Si quiero cambiar. ¿Recuerdan el mensaje? Bueno, evidentemente usted necesita estar expuesto a la palabra, necesita, si nació de nuevo, ¿no? Es oír la palabra, entenderla, y luego, básicamente, acercarse a Dios primero, ¿no? Dios se acercará a usted, entender la palabra, escucharla y luego aplicarla, practicarla. No hay modo de que pueda internalizar a su vida una palabra que usted no practica. Lamentablemente es así, usted necesita practicarla. Evidentemente, usted va a practicar lo que se le enseña. Así pasa con los chicos en la escuela. No van a aprender a dividir si en casa no practican división.
No van a aprender y les doy noticias lindas a los chicos, ya falta poco para el 2, ¿no? De marzo. No van a aprender a hacer una sintaxis correcta de una oración si la maestra no les enseña y si ellos no practican en casa. No van a aprender principios básicos de la biología, de la historia, o sea, elementos concretos y necesarios de la historia, de la vida social, ¿no? En las ciencias sociales, si ellos no las estudian. Bueno, creo que es lógica pura. Usted no va a ser cristiano si usted sale de la iglesia y se olvidó todo, no practica nada, no hace nada. Usted necesita esto, un mensajero fiel para que su vida no sea llevada por la desgracia. Entonces, previa a esta introducción, que ya creo que lo situó bastante bien, quiero que vea ahora, saque la mirada de mí, porque me estuvo mirando acá el pastor, dice que tiene que ser ejemplo, entonces usted ya me calificó. No me diga la nota, porque por ahí me asusto. Porque podría responderle bíblicamente, no. ¿Sí? Y sí. Mire, ¿quiere ver una respuesta así de esas que, como hacen los matrimonios que se pelean con la Biblia? ¿Vio? En nada, decía Pablo, tengo el ser juzgado por vosotros. Ni aún a mí mismo me juzgo, aunque de nada tengo mala conciencia, pero el que me juzga es Dios. Amén, Dios. ¿Vio? Así hay que tener la Biblia para que sepamos cómo conducirnos en la casa de Dios. Para eso es la Biblia. Bueno, pero salgamos de eso. Ahora deje de mirarme a mí. ¿Sí? O sea, atienda lo que digo, pero no me mire a mí, mire al Dios de la Biblia. ¿Sí? Bien. Vamos a la conversión de Saulo. Es un hecho corto, pero vamos a rescatar varias cositas de ahí, de la conversión de Saulo. ¿Le parece bien? Vamos a Hechos 9. En el verso 1, donde justamente empieza el relato de la conversión de Saulo. Saulo, ¿quién es? Saulo de Tarso, quien es luego Pablo, ¿no? Pablo el apóstol. Pero vamos a hablar de Saulo. Vamos a hablar de Saulo hoy, el hombre Saulo que es convertido por Cristo, ¿sí? Bueno, imagínense, ¿no? Un joven que arremete, de carácter firme, fuerte, determinado, violento en su interior, muy religioso, muy estricto. Un joven hombre exigente, autoexigente, ¿no? Consigo mismo y dispuesto a pelear cualquier batalla, a enfrentarse con cualquier enemigo. Porque bien preparado, muy estudioso, muy intelectual, bien conocedor, bien y un practicante de lo que enseñaba, en el judaísmo me refiero, porque era fariseo, bien circuncidado, en el día que correspondía, educado a los pies de buenos maestros de la ley hebrea y de todo el Antiguo Testamento, siendo celoso, practicante, fariseo. Imagíneselo, ese hombre, ¿no? Rudo en cierta medida, religioso, pero rudo. ¿No? Viene ese hombre así. Imagínese un hombre así en aquel contexto que podemos verlo en el día de hoy de manera semejante porque los caracteres, se catalogan en 4 tipos básicos donde podemos encuadrarlos allí más o menos a los diferentes tipos de personalidad. Dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte. Esto habla de la intensidad de su objetivo, de su propósito,
¿Contra quiénes? Los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, camino con mayúscula, refiriéndose al camino angosto, al camino de Cristo, al cristianismo, que era incipiente en ese momento, que estaba naciendo, él hace el trámite, fíjense que hace hasta el trámite, respirando amenazas y muerte, va a hacer un trámite con odio ya, y adquiere los permisos de otros que estaban en un espíritu semejante, pero en una posición de más poder religioso y político, como era todo el Sanedrín judío, ¿no? Y el sumo sacerdote, porque es a quien en definitiva le pidió la orden de arresto y, ¿por qué no?, de castigo y muerte o cárcel. Muerte no lo podían hacer así nomás, porque ahí ya tenía que intervenir Roma. Para esto no tenían, según la ley romana, la potestad de quitarle la vida a un hombre, ahí ya no, pero sí, o sea, lo hicieron igual con Jesús y con otros, argumentando, ¿no? O desapareciendo, o sea, transgredieron la ley romana. Pero más allá de eso, él iba con odio. Eso es lo que quiero que se enfoque. Pero iba con odio para gente indefensa, para gente sencilla, para gente inocente. Y si hallase algunos hombres y mujeres, acá no había algún tipo de preferencia. Él no le importaba si eran hombres, mujeres, ancianos o jovencitas o jovencitos. Hombres, mujeres, incluía todo. Allí los del camino, y los trajese presos a Jerusalén. Obviamente para ser juzgados, castigados, y de alguna manera llevar adelante la persecución que él anhelaba con toda su alma seguir llevando adelante al cristianismo. Y por supuesto, en este camino de respirar amenazas y muerte, ¿qué le sugiere a usted respirar amenazas y muerte? ¿Qué significa esto de respirar amenazas y muerte? Vio que uno cuando está con odio, parece que esa adrenalina que uno tiene te lleva a respirar más fuerte. Pero por otro lado, como la raíz de amargura también que se va degenerando en resentimiento y luego en odio, la raíz de amargura también se respira. Y la raíz de amargura se respira, aparte de la mente, se respira antes de ir a dormir, por ejemplo. Cuando uno se levanta, cuando tiene amargura con alguien, lo que le viene a la cabeza es esa persona. O cuando está solo, le viene esa persona a la cual le tiene amarga aversión, ¿no? Pero luego también la boca habla y expresa esa amargura. Por eso dice: miren que no haya entre vosotros corazón que tenga amargura, no sea que por ella muchos sean contaminados, ¿no? Evidentemente la amargura sale por la boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y si mi corazón tiene amargura, tarde o temprano va a salir por la boca y va a contaminar primero mi entorno cercano y luego el entorno más lejano, o hasta donde llegue la amargura, ¿no? Eso es así para todos los seres humanos y en todas las áreas, no solo en la iglesia. En la iglesia no estamos exentos de esto ni en ningún ámbito humano. Bien, entonces, ahora viene la parte interesante. Quiero que vea, ahora vamos a verlo a Dios. Ya lo vimos a Saulo, ¿no? Saulo, que respiraba amenazas, que hablaba amenazas y que estaba influenciando a la gente judía, diciéndole: estos cristianos son una mugre, hay que matarlos. Imagínense todo lo que les decía: hay que perseguirlos. Yo voy a Damasco, voy con carta al sumo sacerdote
Y los voy a traer presos, voy a raer esta raza de gente que nos perturba, que nos molesta con su ¿qué? Con sus oraciones, con su buena conducta, con sus buenos matrimonios, con sus familias en orden, con su obediencia en su trabajo. Eso me molesta que no se sujeten a nuestras costumbres. A nosotros nos gusta otra cosa y el cristianismo a mí me ofende, me molesta. Me molesta y después de todo me molesta porque canta, me molesta porque sonríen, me molesta porque está contento, me molesta porque saca su foto matrimonial sonriendo en el Facebook, me molesta. ¿Entienden, no? ¿Y eso está mal? No el que me moleste, sino que un matrimonio esté contento, que un par de novios estén contentos, que un par de amigos esté contento. No está mal, pero el que está mal parece que le molesta que estén otros bien. Por eso, imagínense el cristianismo sincero de aquel tiempo, donde las personas se despojaban del egoísmo, se despojaban de todo individualismo y vivían su cristianismo y sus persecuciones con fuerza, con ánimo. Imagínense, ¿no? Imagínenselo así. Bueno, pero ve a un Pablo violento, un Pablo agresivo, un Pablo legalista, un Pablo que tenía de las autoridades más altas permiso, o sea, que venía recargado encima, pues dice, no, yo no estoy dentro de la ley. Venía creyendo él que servía a Dios, Pablo lo dice, yo creía que servía a Dios. Y cuando Jesús advirtió esto, ¿no? Vendrá el día en que el que os mate pensará que rinde un servicio a Dios. O todavía hay gente que piensa que matar a cristianos es un servicio a Dios. Se lo piensa, hasta hoy eso es lamentablemente así. Bueno, pero ahora quiero que lo vea a Dios. Veo que se lo imagina a Dios como un ser bueno, buenazo, que como que deja pasar por alto todo, con cara buena. A veces a Jesús, quien es Dios, ¿no? Porque es la segunda persona de la Trinidad, que no difiere, el corazón de Jesús difiere del corazón del Padre. Digamos, ¿difiere de los profundos pensamientos del Espíritu Santo? No, porque son uno absolutamente, en absoluta armonía, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay diferencia entre los pensamientos de Cristo y los pensamientos del Padre y del Espíritu Santo. Son absolutamente uniformes, concordantes, armoniosos. Aunque hay conversación entre los integrantes de la Trinidad, en la Biblia las vemos, la conversación entre el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo que habla a los discípulos, aunque vemos la intervención divina en sus tres personas, pero es un solo Dios o son tres. Un solo Dios en esencia, aunque está constituido por tres personas en perfecta armonía y sintonía, digámoslo así. Entonces, a veces dibujan a Jesús como un Jesús amiguero, que te concede todo lo que vos le pedís, que tolera todo lo mal que vos y yo hacemos, que es como un amuleto de la suerte, por eso mejor llevarlo aquí o llevarlo en una estampita porque te protege, qué sé yo, esas creencias que tenemos los seres humanos, ¿no? O tener la Biblia abierta en la mesita de luz te hace dormir mejor, o tenerla abierta en el living espanta a los demonios, o ponerla bajo la cama para que, bueno, cosas que los creyentes tienen, ¿no? Dejarla abierta en un salmo, en el 123, en el Salmo 23, perdón, qué sé yo, dejar la Biblia abierta, porque, qué sé yo, los demonios la leen y corren. Los demonios la saben, la Biblia, no la leen. La saben porque la han escuchado tantas veces. Pero dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, en uno de sus versículos finales, el Salmo 23. Bueno, pero miren a Jesús. Jesús, para este tiempo, para el tiempo de Saulo, ya había muerto, ya había resucitado, ya se había manifestado a los discípulos, se había manifestado a más de 500 personas, muchos resucitaron
No se enumera a quiénes, pero hubo resurrecciones cuando Cristo resucitó. De muchos santos, dice, de muchos creyentes, ¿no? Y Jesús asciende al Padre a recibir la gloria que tenía antes con Él, antes de la fundación del mundo inclusive, pero ya con la naturaleza humana que Él toma cuando viene a través de la Virgen María, viene y toma naturaleza humana Dios en la persona del Hijo, preexistente, como dice la Biblia, creador y sustentador del universo. Viene a través de la Virgen María, de manera sobrenatural es engendrada la naturaleza humana de la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, y se manifiesta como Dios y como hombre. Al mismo tiempo es hombre y es Dios. Eso es un poco difícil de entender para nosotros los humanos porque uno dice, bueno, ¿es mitad hombre o mitad Dios? No. Bueno, o es hombre o es Dios. No, es hombre y es Dios. Bueno, pero dos cosas al mismo tiempo no pueden ser para nosotros, pero para Dios todas las cosas son posibles. Y Dios es Dios. Es Dios hombre y es Dios Dios. Dios divino, Dios en su gloria divina. Pero adquiere naturaleza humana, por eso Él padeció como alguien dijo en la oración, hoy padeció siendo tentado, o anoche entre los jóvenes, y puede compadecerse de nuestras debilidades porque Él estuvo en condición semejante de hombre pecador. O sea, para decirlo en términos más criollos, Él estuvo como un roñoso ser humano, pero sin pecado. Cuando digo roñoso, digo en el sentido de que esta humanidad es roñosa porque esta humanidad no resplandece, a veces hasta hiede en verano, si no digan a los que viajan en colectivo. Bueno, Él, a eso me refiero. Él vino en forma de esa naturaleza humana, pero no pecó. No pecó porque no puede pecar, porque es Dios. Pero fue tentado y sufrió la tentación, sí. Y entiende lo que es ser tentado. Y es poderoso para librar a los que son tentados. Amén. Bueno, entonces ya tiene una imagen un poco más clara de Jesús, sobre todo aquellos que son nuevitos hoy. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, imagínense ya, un hombre que venía cabalgando lleno de odio y deseos de muerte, venía cabalgando hacia Damasco, ya estaba ansioso por llegar, imagínense, ¿no? Venía con compañeros armados seguramente y más que nada con las ganas de meter preso a esos cobardes y débiles cristianos, ¿no? Pero de repente un resplandor dice que lo derriba, porque él no dice que se baja del caballo, sino que cae del caballo. ¿Cuánta distancia hay de un caballo a tierra? Imagínese usted cayéndose de un caballo. Póngase, si quiere, en una escalera, móntese en una escalera medianita de esas hogareñas y tírese. ¿Se tiró Pablo o lo tiró Dios? Dios lo tiró. El resplandor lo tiró. El caballo, no sé, se asustó por la luz, se puso en dos patas, vio cómo hace y cayó para atrás, no sé, se dio la nuca contra el piso, no sé, se podría haber matado. Y sí, muchos caen del caballo y mueren. Pasa en Jesús María, en la doma, ¿no? Pasa que mucha gente se lastima cuando cae del caballo. Quiero que vea eso. Jesús no le dijo, Pablo, por favor, Pablito o Saulito, ¿no te bajarías del caballo que quiero hablar con vos? Número 1, ese es Jesús. Ahora le dice, ¿por qué me persigues? Como que lo confronta. ¿Jesús estaba siendo perseguido por Saulo? No, pero estaba siendo perseguida la iglesia de él. O sea que el que lo persigue a la iglesia, lo persigue a Cristo. El que le hace daño a la iglesia o a los siervos,
que son siervos de Cristo, a Cristo lo está persiguiendo. A Cristo está ofendiendo. El que ofende a ustedes, a mí, está ofendiendo a Cristo. Entonces, ¿por qué me persigues? Le está diciendo. Fíjese, ¿por qué le estás haciendo daño a mi gente? A los hombres y mujeres de Damasco que creen en mí. No le dice eso. Se está haciendo propia acá el combate. Me estás persiguiendo. ¿Por qué? Ya lo ven a Jesús, no el carpinterito que trabajaba tranquilo, lijando la piedra con papá en la carpintería. Con don José en carpintero y trabajando con papá José. Tranquilito, sin decir nada. No, acá vemos un Jesús que interviene con un hombre rudo. Y Pablo en ese momento acá dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y mire la frase que le da. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Le dice, mira, te aclaro algo, Saulo. Lo que estás haciendo, te lo estás haciendo a vos y te estás provocando mucho daño cuando le estás haciendo daño a uno de mis discípulos. O sea, dura cosa es meterse con mi gente, le está diciendo. Dura cosa es levantarte contra mis hijos, contra mis hermanos, podría decirlo ahí en términos humanos, ¿no? Porque él es el primogénito entre muchos hermanos, dice en sentido figurado. Dura cosa es meterse conmigo, es dar golpes contra el aguijón. Imagínese usted, ¿vio las púas que hay en las sierras? Esas púas largas así, que hay en algunos árboles que usted anda en hojotas, a veces la púa perfora la hojota y le llega hasta el talón, duele, ¿no? Bueno, imagine dar golpes contra un aguijón así. ¿Cómo le va a quedar el pie? Bueno, eso es lo mismo que meterse con la iglesia de Cristo o meterse con alguno de sus hijos. De hecho, hubo muchos mártires, muchísimos. Sigue habiendo mártires, muchísimos. ¿Jesucristo permite que muchos mueran? Sí. ¿Que muchos por la causa de Él sufran? Sí. ¿Que sean perseguidos? Sí. ¿Que sean fruto y objeto de burla, de persecución? Sí. Pero quiero decirle que dura cosa es meterse con los hijos de Dios. Aunque los hijos de Dios sufran violencia, persecución y muerte. Pero no es gratis, pero para nada, al perseguidor y al que así lo hace. Y eso se lo pone en claro a Pablo. Entonces Pablo, el macho, el religioso, el que venía respirando muerte, de repente ya se pone en pie de otra manera. ¿Cómo se pone en pie? Temblando y temeroso. Y aquí está la frase que ya indica que hubo algo en Pablo, en Saulo. Le dice, Señor, a Jesús le dice Señor. Nadie le dice Señor a Cristo si no es por el Espíritu Santo, dice la Biblia. Le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bien, uno imaginaría, bueno, te asustaste, Saulito, ¿no? Bueno, sentate que te voy a explicar, diría uno, ¿no? Uno imaginaría, si pregunta, ya que estamos hablando, y bueno, ya que me derribaste el caballo, hablemos. Entonces, Jesús le dice, levántate, le da una orden, no empieza a conversar ni a explicarle nada. Le da una orden, y escuche esto, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pero si estaba Jesús ahí, y es Dios, ¿por qué no le dice él mismo? Pero mire, yo quiero que vea esto y ahora empieza a entender usted este tema del título, el mensajero para un siervo. ¿Usted es siervo o sierva de Dios? Bien. Entonces mire
¿A quién escoge Dios o Cristo? ¿Y cómo le dice a Pablo? Y esto quiero que lo vea para que usted nunca piense que, bueno, Dios a mí tal cosa, yo me manejo con Dios, yo creo en mi manera, mi parecer, y lo que tengo que hacer, yo ya sé lo que tengo que hacer. A Pablo le dice a Saulo, ¿no? Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Y los hombres que iban con Saulo pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie, como si Pablo preguntaba que por el golpe oí estas voces. No, Pablo, yo oí las voces, pero no vimos a nadie. ¿Pero con quién hablaste? Y con Jesús. Pablo, el golpe parece que te hizo mal. Seguramente los hombres dejaron a Pablo o lo llevaron, no sé. Bueno, acá dice, entonces Saulo se levantó de la tierra ya temblando y temeroso, diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como ya entrando, digamos, bueno, me rendí, porque se levanta temblando de miedo, bueno, me entrego, ¿no? Y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. O sea, los compañeros decían, imagínense todo el camino que quedaba ya cerca de Damasco, lo toman de la mano, lo subirán al caballo que quedaba ahí, bueno, lo subieron, Pablo, déjame que te ayude porque no veía nada, estaba ciego. Y allí ya en Damasco Pablo durante 3 días sin ver, no comió ni bebió. 3 sentidos estuvieron fuera de uso. O 3 cosas más que sentido, porque el gusto, bueno, cuando uno toma, come y bebe, ¿no? Y la vista, pero él oyó bien claramente y los compañeros que le certificaron que oyó bien Pablo lo que oyó. Ahora, le dice, entra a la ciudad porque allí se te dirá lo que tienes que hacer. Entonces ahora vamos a ver cómo el Señor comisiona a Ananías sin que Ananías conozca a Saulo. Y Ananías no era nadie importante. Dice aquí en Hechos 9:10, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. Por supuesto, este Judas no es ni el Iscariote, ni el Judas, el otro Judas, ni el hermano del Señor. Eso era un nombre muy común, como el nombre Juan, como el nombre, no sé qué nombres comunes hay hoy, ¿no? O como el apellido Pérez. Te busca Pérez y es el que más hay en la guía, o sea, Pérez cualquiera sería. Bien, o un Juan Pérez. Bueno, así Judas también. El Señor le da una orden, no le dice a Ananías, quédate en tu casita, que ahí yo te voy a mandar una persona, no. Anda allá a la calle de Judas. ¿Quién es Judas? Es un desconocido. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Entonces Pablo ya estaba orando, ayunando, y inclusive ayunando sin abstención de agua, sin beber agua, cosa que es peligroso en un ser humano. Un ser humano no puede estar sin hidratarse. Los ayunos se hacen con agua. Pero aún así todo, solamente de manera sobrenatural, ayunó Moisés 2 veces sin agua en la cima del monte, y también Jesús ayunó, pero no dice sin agua en el desierto, ¿no? No comió, dice. No dice de la beber, pero no importa. Pero con todo, quiero que vean los personajes y la altura de los personajes. Ananías no era nadie, este Judas no era nadie. Y Dios usa a esas personas don nadies para darle la instrucción a Pablo, que tranquilamente se la podría haber dado ahí cuando estaba bien asustado Pablo y temblando. Para que usted vea cómo cuando Dios llama a alguien,
no necesariamente lo llama por las buenas, sino también puede ser por las malas. Y bien malas, como es en este caso. No sea el caso de todos. Pero también quiero que vea cómo le llega la comisión a Pablo y cómo las directivas vienen a través de un par de donnadies. Entonces le dice, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. O sea, le revela a Pablo lo que tiene que hacer para ponerse en contacto con un mensajero y le revela al mensajero que salga de su casa y que vaya a un lugar que no es la casa de él y le diga a un tal que viene que le ponga las manos encima y que ore para que recobre la vista, ¿no? Está en las directivas de Dios. Entonces Ananías, como era un discípulo común y corriente, un hombre sencillo, no violento, lleno de debilidad natural, allí en el verso 13, como que le cuestiona a Dios un poco este asunto, sabiendo quién era Saulo de Tarso. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Evidentemente ese respirar odio o muerte ya había contaminado la mente de muchos en Jerusalén, ¿no? Y había llegado hasta a los oídos de Ananías y por todos lados, ¿no? En Damasco, imagínense que estaba bastante lejos de Jerusalén y todo se hacía a pie o a caballo en algunos casos, pero en realidad, en general se caminaban todo antes. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. O sea que estaba medio enterado también de la peligrosidad de Pablo, de Saulo. Pero el Señor, como es el Señor, le dice, sin mediar muchas explicaciones, ve. Y le dice, ¿por qué? Porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado, mensajero, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y el momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Evidentemente, esto de que se levantó y fue bautizado, bueno, después en unos versículos más adelante dice, enseguida predicaba a Cristo y ya lo empezaron a perseguir a Saulo, no ya Pablo, los mismos judíos. ¿Qué le pasó a Pablo? Ese golpe en la cabeza lo volvió loco, lo hizo un creyentito de estos como todos. Entonces, el ser bautizado es señal de que Pablo se convirtió. Y se convirtió en serio desde el momento en que dijo, Señor, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué quieres que haga? ¿Y qué condiciones le puso Pablo al Señor para hacer cosas? Ninguna. Es más, el Señor le dijo, vas a ir, va a haber un hombre así, te va a explicar lo que tenés que hacer y a él te va a contar, él va a orar por vos, él va a recibir la vista, tal y tal cosa. Y bueno, evidentemente le contó el Evangelio, le contó de Jesucristo, le contó qué había que hacer, le contó que el Dios lo enviaba a pesar de él ser judío, que iba a testificar sí a los judíos, a reyes, como efectivamente lo hizo con varios reyes, y que iba en realidad a ser ministro de los gentiles, no a los judíos, porque Pablo era enviado a los gentiles, a los que no eran judíos. Pablo naturalmente decía, bueno, pero yo sé un montón de la ley, entonces soy la persona indicada, mi ministerio de los judíos. No, le dice el Señor. Tu ministerio es el que yo te digo que tenés que hacer y te lo va a decir Ananías. ¿Te guste o no te guste, Pablo? Si no, pregúntame si querés caerte el caballo otra vez.
Eso lo añadí yo, ¿no? Pero bueno. Quiero que usted vea quién es Jesús, cómo interviene. Y resumiendo, y ya le pido a los chicos que me acompañen aquí, resumiendo el protocolo de la comisión a Saulo, ¿no? Veo que primero, nadie le avisó nada a Pablo que lo iban a llamar, sin previo aviso. Fue de una manera violenta, no amable, no con cariño, no con abracitos y besitos, ni corazoncitos, ni emoticones. Veo que las instrucciones llegan por un discípulo piadoso, sí, pero un don nadie. Veo que las instrucciones se entregan en un lugar diferente, no donde les quede cómodo. Eso veo en la Biblia, ¿no? ¿Cómo es el modus operandi de Dios, en este caso, que obviamente puede aplicar perfectamente a cada uno de nosotros que somos comisionados por Cristo a través de un mensajero a realizar tareas dentro del marco de la iglesia local? 5. Las instrucciones dicen a quién debe dirigirse Saulo, no a quienes tiene ganas o a quien siente que tiene aptitud para testificar, sino simplemente, diciéndolo en criollo, a quien Dios se le pintó. Dios dice, claro, a Dios no se le pinta nada, Dios sabe lo que hace. Y si te dice a través de Ananías que vayas a los gentiles, vos tenés que ir a los gentiles, porque también te voy a mostrar cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre. Wow, entonces uno dice, esto es complicado, no va fácil esto. No. Ser discípulo de Cristo no es fácil. Rebajar el orgullo no es fácil. Y si no lo rebajo, pero soy hijo de Dios, Dios me lo va a bajar. Del caballo me va a bajar. Después no lo vi a Pablo andando a caballo nunca más. Por lo menos él anduvo en barco, anduvo en carro, pero a caballo no anduvo más. 6. El discípulo fiel es instrumento de bendición y comunicación de dones a Saulo. Y finalmente, Saulo, quien luego es Pablo, el apóstol, que tanto citamos y amamos sin haberle visto también, Saulo obedece en todo, al punto que está dispuesto a bautizarse como los débiles cristianos, a bautizarse de grande, a bautizarse apenas se convirtió, ayunó, oró, le dijeron lo que tenía que hacer y dijeron que Jesús dijo, el que creyera y fuera bautizado será salvo. Ah, Jesús dijo que haga bautizarse. Bueno, ¿dónde hay para bautizarse? Por la duda que aparezca otra vez Jesús. Obedeció. Bien, hay esta pequeña... ¿Vio todo lo que sacamos de un párrafo? Ahora entiende el título, el mensajero para un siervo. Si usted es un siervo, una sierva del Señor, usted probablemente tenga un mensajero que le traiga un mensaje de parte de Dios. Y es ahí en la comunicación donde el mensajero tiene que ser fiel, pero donde también el siervo que sirve debe ser fiel. Como Pablo, que recibió las órdenes por un par de don nadies o un don nadie para que haga lo que tiene que hacer, porque así Dios lo determinó que sea. Y en alguna medida, traspolando esto a la iglesia de hoy, como lo era la iglesia primera, perfectamente Dios lo puede hacer. Dios puede aparecer como a Ezequiel. Bueno, eso en el tiempo de los profetas Dios lo hacía, pero ahora la palabra Dios ya la reveló toda. Y ha puesto en la iglesia, lo primero apóstoles, luego profetas, evangelistas, pastores y maestros, para la edificación
del cuerpo de Cristo, dice, ¿no? A fin de capacitar, sostener, alentar, conducir para la obra del ministerio. ¿Cuál es el ministerio? El ministerio de la reconciliación, de predicar el Evangelio, extender la habitación de la iglesia para que entren más discípulos, a ser discípulos. Por eso hemos estudiado y venimos capacitando personas que este año se capacitarán, otras se han capacitado ahora para enseñar a otros y a ser discípulos. Como le decía Pablo a Timoteo, Timoteo, esto te encargo, que lo que has oído encargues también a hombres fieles que sean idóneos, capaces también estos de enseñar a otros. Entonces, personas que han aprendido ya cosas esenciales y elementales, ahora el mensajero, que es un Ananías cualquiera, les dice la forma en que van a implementar el llevar como siervos la gran comisión adelante en el marco de la iglesia local. De una manera, por supuesto, dentro de los márgenes de la legalidad y de la Biblia, pero en una metodología obviamente particular, ligeramente diferente unas de otras, pero la idea no es que sea de una manera determinada, sino que sea efectiva y cumpla el propósito para el cual fuimos llamados. Predicar el Evangelio a toda criatura y a aquellos que se convierten a Cristo, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado, y de esa manera Él promete en Mateo 28 estará todos los días hasta el fin del mundo, y la Biblia finaliza con amén. Denle un aplauso para el Señor. Oramos. Amado Padre, amado Dios, gracias. Gracias por permitirnos entender estas cosas tan simples que están en un párrafo solamente, pero que contienen tanta verdad. Ayúdanos a tener ese corazón como Saulo, pero después de ser visitado por Jesús. Esa disposición, Padre, y luego esa garra que Él tuvo para cumplir fielmente el ministerio al cual fue llamado. Señor, no somos especiales, no nos sentimos mejores que otros. Nos sentimos quizá como este Judas que vivía en la calle derecha, llamada derecha. Nos sentimos como este Ananías que nunca más supimos nada. Sentimos que nadie nos conoce. Pero si algo nos da, Señor, es la gran comisión. Eso queremos cumplir fielmente, Señor, y hacer discípulos. Te ruego, ayúdanos. Ayúdanos a cumplir nuestra responsabilidad con amor, con alegría, con pasión y entusiasmo. Líbranos de hombres malos, del mal, y ayúdanos a estar unidos como los discípulos. Oraban juntos, comían juntos, participaban de las tareas en grupos y aún llegaron al punto de vender todas sus propiedades y ponerla a los pies de los apóstoles para que a nadie le falte nada. Señor, ayúdanos a tener un corazón así, tan doblegado al egoísmo, a la liberalidad, Señor, y ajeno al egoísmo y al individualismo. Padre, en el nombre de Jesús, te encomiendo la vida de todos mis hermanos y todos decimos amén.